gran profesor investigador de esta Facultad de Ciencias, el doctor Luis Felipe Jiménez García, nos va a presentar la plática La biodiversidad a nanoescala, una visión microscópica. Luis Felipe es biólogo, maestro y doctor en ciencias de la UNAM. Realizó su tesis doctoral en el Baylor College of Medicine del Centro Médico de Texas en Houston y realizó un postdoctorado en Cold Spring Harbor Laboratory de Nueva York. Actualmente es profesor titular de tiempo completo y coordinador del Laboratorio de Nanobiología Celular y del Laboratorio de Microscopía Electrónica aquí en la Facultad de Ciencias. Ha sido coordinador de investigación, coordinador general del Departamento de Biología y consejero universitario y consejero académico de área. Ha sido miembro de las comisiones dictaminadoras del Instituto de Ecología, Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, Escuela Nacional Preparatoria, Facultad de Medicina, Facultad de Odontología, de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza y creo que próximamente de la Facultad de Contaduría y Administración. Creo que es la única que faltó, ¿no? Ha sido miembro de las comisiones del PRIDE de la Facultad de Medicina, de la FES Iztacala, de la Facultad de Odontología y de la Facultad de Ciencias. También perteneció al Comité Académico de Posgrado en Ciencias Biológicas y pertenece al Comité Académico del Programa Único de Especializaciones en Ciencias Biológicas, Físicas y Matemáticas de la UNAM. A lo largo de una grandísima, fructífera y exitosísima trayectoria de 30 años, ha impartido más de 300 cursos de licenciatura y posgrado, ha impartido las asignaturas de Biología Molecular de la Célula 3, esa no teníamos nosotros, ¿no? Nanobiología celular, biología celular y microscopía. Es coordinador de la especialidad en microscopía electrónica aplicada a las ciencias biológicas. Ha publicado más de 75 artículos en revistas internacionales como Cell Molecular Biology, Experimental Cell Research Journal of Cell Sciences, es que son muchos cells. Ha escrito en coautoría 10 libros, varios de ellos ya son, tienen que conseguirse el incunable porque ya están agotadísimos. Ha impartido varias conferencias en México y otros países, España, Estados Unidos, Venezuela, Perú, Colombia, y ha sido distinguido con el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en Ciencias Naturales. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1993, y recibió en 3 ocasiones la Cátedra Magistral de Educación Juan de Dios Batis Paredes en el Colegio de Sinaloa y la Cátedra Extraordinaria de Iztacala de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Fue cofundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Biología Celular, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Biología Celular y presidente de la Asociación Mexicana de Microscopía. Actualmente es secretario general del Comité Interamericano de Sociedades de Microscopía y vicepresidente para América Latina de la Federación Internacional de Biología Celular. Desde 2016 es presidente de la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales, AC. Doctor Luis Felipe, un placer, por favor. Ahí mero. Bueno, pues gracias por la invitación a poder hablar de lo que hacemos. Así suena un poco raro de entrada, pero no lo es. Yo creo que no lo es. Voy a tratar de convencerlos de que hay diversidad en la nanoescala y esto lo voy a tratar de hacer a través de mostrarles evidencias. Pero el estar aquí en este foro ahora y escuchando las ponencias es, como digo siempre, para el trabajo interdisciplinario, multidisciplinario y que genera tal vez transdisciplina, pues el primer paso tal vez sea el reunirse y juntarse con personas que trabajan en otras áreas, y eso creo que ha sucedido en muchas ocasiones. Me refiero particularmente el día de hoy a haber escuchado estos programas de educación con responsabilidad ambiental que se ha dado en Chiapas, pero también al
asunto de la diplomacia científica. De hecho, hace menos de un mes, diría unos días, también asistimos a un foro de diplomacia científica en el Senado de la República y surgieron ideas que volví a escuchar hoy y me dio mucho gusto porque personal diplomático que pudiera equipararse a los agregados culturales, creo que hacen falta. Y curiosamente esa iniciativa la tomaron estudiantes que han estado organizándose y lograron que se hiciera este foro, nos invitaron a algunos de nosotros y asistimos con mucho gusto. Y con Froilán pues ha habido algunas reuniones en donde ahí mismo y ahora en el Senado pudimos proponer también que parte de la ecuación de todo esto es la reunión también con profesores, que muchas veces es la interfaz entre científicos y las comunidades. Tuve la suerte también de trabajar en asuntos de conocimiento tradicional, muy en el pasado, y también ver hoy que está considerado en toda esta problemática, discusión que tenderá al manejo y etcétera, pues hace pensar que lo que uno hace está muy alejado de todo esto. Sin embargo, no. Quería antes de iniciar resaltar que también hace menos de un mes, un poquito más de un mes tal vez, tuvimos una incursión en barco en el Mar Rojo, allá por Arabia Saudita. Les voy a contar un poquito de eso, buscando diversidad, entre otras cosas buscando diversidad en la nanoescala. Pero también lo hemos hecho en el bosque mesófilo de montaña, en los arrecifes de coral. De hecho, entre paréntesis, reflexionando en el Mar Rojo, ahora que estuvimos allá, el asunto del blanqueamiento de los corales, pues me lo platicaron, lo discutimos y francamente lo atribuyo a un evento subcelular que habría que investigar aquí o por allá o en los arrecifes de Oceanía, por ejemplo. Bueno, ¿qué es esta plática, este título que le pusimos a esta plática de la biodiversidad a nanoescala? Pues pasa por el hecho de haber nombrado a nuestro laboratorio de nanobiología celular, que es un área emergente y que es el estudio de los fenómenos a nivel de la nanoescala, en este caso los nanómetros, dado que es la observación de estructuras en la escala nanométrica, y por lo tanto pues, le pusimos un 2 puntos y seguido una visión nanoscópica o microscópica. Creo que es esto. Entonces, lo que voy a relatar, voy a tratar de ser breve y también rápido. Pues es una especie de índice, entonces voy a hablar de expresión genética, pero ya no en tubo de ensayo, en modelos, vamos a centrarlo hacia dónde están ocurriendo los fenómenos, es decir, el contexto celular, y de ahí ya entramos de lleno a la nanoescala, y después seguirán los ejemplos. Básicamente yo lo reduciría a 2. Uno, el descubrimiento de una nueva estructura celular que tuvimos la suerte de realizar y que vemos que más que una exclusividad de un grupo de organismos, de la diversidad, es parte de un grupo más grande de especies. Y el segundo es el haber encontrado el nucleolo más pequeño que se haya descrito en la naturaleza y que tiene implicaciones evolutivas muy profundas, al grado de que pues también se generó una línea de investigación en ese sentido. Entonces, lo que sigue es ya el desarrollo de esto. Básicamente lo voy a ver rápido porque, pues, como biólogos y estudiantes de la biología, pues, hemos escuchado estos temas, pero yo quería resaltar aquí el hecho de que la estructura del DNA en particular generó información sobre cómo se duplica, se replica, pero también cómo se expresa. Y en todos los dos casos, lo que subyace a todo esto es la capacidad que tiene esta estructura de actuar como un molde. Y en particular la expresión genética, que es la copia de ese molde en RNA,
genera estructura, y eso es lo que alienta esta práctica. La expresión genética genera estructura, y desde nuestro punto de vista el fenotipo puede ser analizado desde la dimensión subcelular. ¿Qué estructuras se generan con la expresión genética? Pues les voy a mostrar yo evidencias de algunas, habiendo pasado por todos estos ecosistemas que yo les he mencionado, y que el más reciente pues ha sido el Mar Rojo, pero también vamos a pasar por la isla de Sacrificios. Les voy a contar rápidamente. Entonces, la expresión genética genera estructura, y los genes están organizados de una manera compleja. Eso no lo vamos a detallar, pero esa estructura compleja genera también eventos complejos. El RNA, en el caso de todos los eucariontes, tiene que madurar, y eso no es una excepción y no es una regla. Y todos esos eventos moleculares ocurren en estructuras. Hoy día la era genómica nos lleva a conocer la dotación de genes que contienen las especies, y eso también trae consigo el estudio de cómo se expresan en especies actuales, o cómo se expresaron tal vez en especies extintas, en virus. El virus cabe aquí, dado que los virus no pueden crecer, no pueden multiplicarse si están fuera de una célula. Entonces básicamente ocupan los territorios celulares también. Un ejemplo de este tipo de estudios es el que nos lleva a conocer los 3.082.352.425 pares de bases del genoma humano en el complemento haploide. ¿Y eso cuánta estructura genera? Genera estructuras que se ven con el microscopio óptico, o con los ahora llamados microscopios de alta resolución, como los microscopios de barrido por sonda, en caso particular el microscopio de fuerza atómica. Y este es el esquema que resumiría. La expresión genética o la expresión génica, se usa indistinto, ocurre en la línea central, en blanco, pero en eucariontes es la diferencia molecular, una de las diferencias moleculares más relevantes para diferenciarlos de los procariontes, y eso es la producción de un RNA inmaduro en todas sus principales formas. Pero estos RNAs ocurren en estructuras, y esas estructuras se llaman genéricamente nano-ribonucleoproteínas. ¿Por qué? Porque todas esas estructuras que se generan son de tamaños nanométrico. El núcleo es una de las estructuras de las que hablo, y en el citoplasma también hay esas estructuras, y el más conocido es el ribosoma. Entonces, ¿hay variación a ese nivel o no la hay? Pues lo que vamos a mostrar es que sí. El contexto celular. En el contexto celular, en este caso, lo que estamos viendo es ese mismo flujo de información genética, pero ya en un contexto celular, en dónde están ocurriendo estos eventos y qué tipo de reacciones ocurren. El retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, las vesículas, el retículo liso, aquí están no configurados como una colección de organelos, sino como estaciones en donde la expresión genética post-transcripcional, traduccional, post-traduccional, están generando estructura, que es un tema de la biología celular emergente, contemporáneo y de mucha relevancia, que es la biogénesis de las estructuras. De tal manera que las cosas ocurren en estructuras, o los eventos generan estructura, y el caso es este último. Puede ser tan complejo como en el interior nuclear la organización de genes, que es distinta para diferentes genes, ocurren en dominios celulares distintos, cerca de la cromatina. En el nucleolo hay otro tipo de genes, maduran y generan los más conocidos RNAs mensajeros, ribosomales o de transferencia. El caso es que esto va a generar una proteína, y esa proteína va a transitar hasta el espacio extracelular o en algún lugar de la célula, generando otra vez, como había mencionado, estructura. ¿Y qué tantas moléculas participan en estos procesos? Muchas. No voy a detallar obviamente este esquema, pero aquí están representadas como pequeños circulitos o estructuras un tanto amorfas,
Todos los eventos moleculares para madurar un RNA son muy complejos y eso se debe a que los genes están organizados en forma de mosaico, que es una cosa que hay que resaltar incluso en planes de estudio. Ahora que lo estamos revisando, aprovecho para decir que la organización de genes segmentados en eucariontes es la característica molecular más importante para diferenciarlos de los procariontes. Y ocurre a través de una serie de reacciones que tampoco voy a detallar aquí, pero que se ve que son muy complejas, en donde participan muchas moléculas. Paralelamente se ha estudiado a los genes aislados y en su etapa de expresión. Entonces ustedes ven aquí un hilo central, que es el DNA, y esto es el producto de su expresión. Pues ustedes podrían, si quisieran, determinar el tamaño, la forma, no sé qué pasó aquí, incluso el peso, si fuera necesario. Es decir, la expresión genética genera estructura que puede ser analizada con diferentes instrumentos. Y hay variación en diferentes tipos de bacterias, por ejemplo. Esa expresión ocurre en pequeñas fibritas que tienen diferencias detectables con instrumentos más poderosos que el microscopio óptico o la visión directa. En el tiempo esa capacidad de ver más ha incrementado, y ahora que está matematizado esto, pues se ve que usando diferentes luces y tamaños de lentes podemos incrementar la forma de ver en detalle las cosas. Y llegamos a poder ver la escala nanométrica, que aquí está en azul. Los nanómetros son milésimas de micra, millonésimas de metro, y en ese lugar están ocurriendo muchos fenómenos. Yo llamaré la atención ahorita rápidamente en una cosa. Toda la expresión genética conocida en el universo, podríamos decir, al menos en la Tierra, ocurre en estructuras nanométricas. Lo dejo ahí a su reflexión, pero yo les voy a mostrar efectivamente algunas de esas estructuras. De tal manera que genera este campo emergente, que ya lo he estado mostrando, y que si lo categorizamos, vamos a encontrar muchas de las estructuras que hemos estudiado en los cursos básicos o complejos. Bueno, ¿qué ejemplos tenemos de estructuras que ocurren a nanoescala? Hay un término que es el de motas o manchas. ¿Cómo veo esos eventos moleculares? Hoy ya podemos marcarlos y observarlos con microscopios. Y por ejemplo, les muestro esta imagen que, pues además de bonita, es muy ilustrativa. Los diferentes colores son los lugares del núcleo celular en donde están colocadas o actuando las proteínas que están, o las moléculas que están acá ilustradas. Esta es una proteína del nucleolo, esta es una proteína de los espacios adyacentes, y en azul es el DNA. Cuando acercamos a la nanoescala a estos estudios, lo que nos interesa son las interfaces. ¿Qué estructuras hay en interfaces? ¿Qué hay dentro de cada una de estas estructuras? Y la gran sorpresa es que hay una gran cantidad de estructuras. Bueno, en este caso, esta estructura que se ve con el microscopio óptico es el lugar donde están madurando los RNAs mensajeros. Se pueden ver en el interior nuclear manchas y una nubecita, que vemos que se comporta de acuerdo, si agregamos drogas, esa estructura cambia, y podemos ver incluso su movimiento. No sé si tiene movimiento este video, pero las motitas se mueven, es decir, son susceptibles al estado de la célula, y están distribuidos en tejidos también, en células de hígado, en hepatocitos, en páncreas. La célula beta en particular presenta unas manchas características de esa célula y son como huellas digitales. O el epitelio del útero, señalado por la flecha azul, también las manchas indican la variación, o bien una neurona diferenciándose en la médula espinal y que acaba siendo una neurona motora con un establecimiento de estructuras que se ven con el microscopio óptico de una manera fácil.
¿Qué pasa con las ranitas de Cuba, donde hemos también incursionado a través de colaboración, o con en general anfibios y reptiles? Esto es filogenético, la organización en manchas y en material nebuloso alrededor es filogenético y tiene este comportamiento molecular. Las moléculas están en una disposición y si se modifican químicamente están en otra. Entonces responden a los eventos celulares que molecularmente se explican a través de modelos en donde tenemos que imaginar y luego mostrar si esto se puede detectar dentro de la célula. Bueno, las estructuras de este campo ahí están presentes, ustedes reconocerán algunas de ellas. Y por ejemplo, ¿cómo utilizaríamos una estructura que sea puente entre muchos temas, incluso con los ciclos biogeoquímicos? Pues nada más les dejo a reflexionar también a la rubisco. Rubisco tiene un papel central en la biología celular y también en los ecosistemas. Ustedes saben que es la enzima que puede ayudar a incorporar el carbono atmosférico en las cadenas o en las redes. Bueno, a nivel de microscopía electrónica se ven detalles que no se ven con el microscopio de luz, como los genes, que se ven aquí en manchas oscuras, y la periferia. ¿Qué está ocurriendo alrededor de esas manchitas? ¿Qué estructuras se van a dar? En diferentes especies se ve que hay una variación, uno la intuye, pero después se puede medir. Y vean lo que ocurre cuando usamos técnicas especiales. Las flechas señalan pequeños puntitos, granitos y pequeñas fibras. Toda la estructura o toda la expresión genética ocurre en estas estructuras. Y la pregunta básica es, esto pareciera unificar a la biología, pero eso negaría la variación como fuente de la evolución y como consecuencia de la biodiversidad. Entonces, la pregunta es si todos los seres vivos tienen la misma estructura del canónico, la canónica estructura del hepatocito de rata o de humano. La respuesta es no, pero esto pasa por detectar que los seres vivos han cambiado y han surgido por endosimbiosis o por mecanismos de segregación de los genes, y ha generado esa biodiversidad en forma de reinos o hasta de dominios, pero pasa por la parte molecular en donde se han establecido los genomas, y parte de esto es la formación de precursores. Entonces, todo esto ha implicado cambios en los seres vivos. Y ahora sí, rápidamente, analicemos la estructura de muchos seres vivos. Ahí mostramos un collage hecho con especies que estudian investigadores en México, y hemos resaltado algunos de ellos que tienen pues alguna característica notable, como el Neotomodon alstoni, las lampreas de Morelia, los hipuncúlidos de la isla de Sacrificios, la lacandonia schismática en la selva lacandona, o el ahuehuete tan emblemático, y la Yardia lambda, de la cual vamos a hablar, cuyo lugar de desempeño es el intestino delgado, el ajolote, por supuesto. Cuando analizamos en la literatura la variación de estructura a este nivel, vemos cosas como estas en los dinoflagelados. En el sistema arrecifal mexicano hay mucho, en la isla de Sacrificios, en todo este arrecife, al cual nos llevó con todas las reglamentaciones necesarias hace ya bastantes años el gran maestro Cifuentes, Juan Luis Cifuentes, nos enseñó cómo se estudia de manera básica esto, y nos dio las primeras lecciones de que esto no es ir y tomar, sino es permisos, unas regulaciones que ya había, ahora hay más, por suerte. Bueno, ¿qué pasa con las estructuras o los animales que surgen de este lugar? Pues la piel de los hipuncúlidos, o no es piel sino el epitelio corporal, y las estructuras granosas y fibrosas siguen surgiendo. En protistas esto es muy variado, lo cual corresponde con su polifiletismo. Bueno, hay variación, hay una gran diversidad, y ahora les voy a mostrar este ejemplo dramático. El estudio de la candonia schismática pues sugería que la macroevolución opera. Pues vamos a la selva lacandona, en la hojarasca,
tomamos la planta, la vemos de cerca, sabemos su nombre, analizamos sus células en la flor, en los ovarios en particular, y vemos que su genoma es un genoma llamado reticulado, que está aquí en rojo, y la zona negra es donde se expresan los genes. ¿Y qué hay ahí? Sorpresa. Una gran cantidad de estructuras granosas, fibrosas, que son los RNAs que se están expresando a partir de ello. Esta estructura no se conocía, es nueva, y tiene el doble de tamaño del ribosoma. Entonces ya de entrada es diferente a los animales. Y visto a muy gran aumento con el microscopio electrónico, vemos que tiene un tamaño definido de 32 nanómetros, tiene zonas claras y oscuras y está formado de RNA de proteínas. Si está arriba o está abajo no lo sabemos porque este microscopio no lo da, pero ¿qué pasa si estudiamos otras especies? Lo que estamos viendo es que con Jaime Jiménez, que hizo su doctorado en esto, encontró que esta partícula estaba distribuida prácticamente en todo el reino vegetal. Y en este caso es el ejemplo de Ginkgo biloba, en donde una estructura de 32 nanómetros también es observada. En otras plantas es diferente. Los cloroplastos y el núcleo presentan una estructura en donde el DNA está organizado de otra manera. Y este es el resumen un poco de todas las especies que se han estudiado bajo el argumento de que hay estos cladogramas o estas filogenias descritas. Esta estructura varía durante el desarrollo, pero su estructura fina puede hoy día ser analizada fenotípicamente con instrumentos como el microscopio de fuerza atómica, que es una punta que barre la muestra y puede generar imágenes incluso de átomos. Esto es la visión del DNA como se ve con estos instrumentos. Los eritrocitos y un neutrófilo en tercera dimensión a escala nanométrica. Esta también son células de corcho, que no tenemos la película ahorita, pero no importa. Y esta es una célula de la candonia vista con este instrumento, que es algo novedoso. No hay tinción, es simplemente las variaciones que se pueden estudiar a nivel de profundidad sobre qué pasa en los lugares donde hay genoma, que son estas hebras, y las regiones adyacentes donde se está expresando el gen. Pues lo que vemos es que está lleno de bolitas, de granitos que ya vimos con el microscopio electrónico, y si ustedes se suben a uno de estos granitos, se suben imaginariamente obviamente, pero el microscopio puede subirse y detectar a través de perfiles pequeñas variaciones debidas a los cambios químicos o moleculares en cada una de estas particulitas. Entonces aquí estamos viendo la expresión genética a nivel de nanómetros y cómo ocurre en una estructura fibrogranular. Y esas estructuras fibrogranulares son diferentes entre muchas especies, al grado de que podría darnos información de grandes grupos. El otro es el nucleolo de Giardia lamblia. Todos los eucariontes tienen nucleolo, y vaya que en Houston, pues ahí está casi la mata de estudios nucleolares. Y cuando nos enteramos de que Giardia lamblia no tiene nucleolo y es el único, y es el eslabón perdido entre comillas, el término eslabón perdido ustedes ya lo han discutido, resulta ser que todos los eucariontes tienen nucleolo excepto Giardia. Ah, qué bonito, es un ejemplo para mencionar lo contrario, pero resulta ser que 12 años de investigación llevaron a que en realidad el nucleolo que está presente en células de mamífero, que contiene proteínas, que tiene una gran diversidad, por ejemplo aquí hay un nucleolo de papaya, del pericarpio, euglena, y en fin, el nucleolo está presente en todos lados. Y tiene una estructura diferente en muchos de ellos, en el Ginkgo biloba, en la rata canguro de Tasmania, y tiene muchas proteínas, se conoce bien su proteoma, ahí se forma el ribosoma, que está súper conocido, y resulta ser que cuando analizamos con los nuevos sistemas de análisis que son el RNA ribosomal, Giardia lamblia surge siempre en la base en este tipo de clasificaciones o de sistemas de filogenéticos. Giardia es uno de los eucariontes basales, quizás no el más basal como se mencionaba en mucho tiempo, y los esquemas de los libros es este unicelular que tiene 2 núcleos, que lo descubrió Leeuwenhoek, que lo clasificó Lamb,
y que tiene un ciclo de vida que es quiste trofozoito en el intestino delgado, en el duodeno, y es un problema de salud que en el intestino se aloja y es dificilísimo de quitar, principalmente en niños, es un problema pediátrico. Se aloja en el intestino con este disco ventral, y es la ruptura del paradigma. Estas manchas dentro de cada uno de los núcleos se señalaron durante muchísimos años como DNA, es cromatina, pero no resistió las pruebas lanzadas en donde en microscopía óptica se ven bolitas, se ven manchas, y finalmente el análisis detallado indicó que estas manchas oscuras en realidad corresponden a lo contrario, es RNA. Son nucleolos que con estas técnicas se ve que corresponden a RNA, que no contienen casi DNA, que se tiñen con una tinción específica y que contienen proteínas características de los nucleolos. Tienen un volumen y comparen ustedes ya entonces el nucleolo de una célula humana contra el nucleolo de la Giardia. Este es el ejemplo en donde vemos que la microscopía óptica tiene un límite y tenemos que entrar a la microscopía electrónica. El nucleolo de Giardia está en el límite de la microscopía óptica y la pregunta siempre era en los congresos, ¿por qué nadie había visto el nucleolo en Giardia? Pues porque está en el límite de resolución y nadie había aplicado muchas de las técnicas, de tal manera que la anatomía microscópica de esta especie contiene un nucleolo que es diferente al de humanos y al de papaya y a otras especies. Pero esto nos lleva a estudiar el Trypanosoma, que también tiene un nucleolo característico, y entamoeba histolítica, que también tiene una estructura subcelular con características propias que se pueden caracterizar, que se pueden medir, etc. Entonces, esto nos da mucho gusto porque es una revisión reciente, relativamente, en donde por primera vez en la historia, en un artículo de esta naturaleza, se le agrega el nucleolo y los datos están basados en estudios llevados aquí en México, entre Cinvestav y México. Luego analizamos cómo se hereda ese núcleo en las células e incluso una portada. Pero también en Trypanosoma ocurre algo similar, pero es diferente a lo que ocurre en células de mamífero. Creo que es la última. Entonces lo que traté de mostrar es que si nos vamos profundamente al estudio de los territorios celulares, encontramos estructuras generadas por los eventos moleculares o bioquímicos que están sucediendo ahí. Y esas características no son uniformes, varían entre especies, varían entre grupos y generan una serie de datos que sin duda pueden contribuir al estudio de esta diversidad a un nivel submicroscópico. Gracias. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta para el doctor Luis Felipe? Pasamos a los okay. De todos. Sale. ¿Dónde? Ahí está, perdón. Buenos días. Soy la bióloga María del Rayo Sosa Luna, también egresada de la facultad, ¿no? y formo parte del Colegio de Biólogos de México. Y entre esta información que nos dieron, lo que tú nos acabas de presentar, a mí me surge algo bien, que a lo mejor suena pues, poco probable de hacer, pero por ejemplo, combinando esto que tú haces con lo que hace Jorge con sus lobos, y con todos los procesos de especiación y la definición de poblaciones, es decir, ¿cuál sería la aplicación? Es decir, ¿cómo ves tú las posibilidades de aplicación de estos niveles de investigación a nivel macromolecular a la determinación de una población, así como para llegar a diferenciarla hasta en términos legales, ¿no? Porque podríamos llegar a eso, ¿no? Es decir, a definir cuáles son realmente las poblaciones mexicanas y cuáles son las poblaciones de otro lado, etcétera, ¿no? Que sería muy interesante, ¿no?
Sí, la respuesta podría ser que este tipo de estudios solos pues no son suficientes, tiene que ser de manera integral. Voy a poner un ejemplo de qué cosas podrían surgir y por lo pronto serían dos de ellos. Uno es que el estudio de estas variaciones en las estructuras que yo mostré, las hemos estudiado en colaboración, como yo decía, con Cuba, con unas ranas muy pequeñitas y algunos reptiles, en donde se ve que hay diferencias. Y entonces esto, además de la caracterización que se ha hecho en las gónadas, ha sido un material muy útil, tanto allá como un poco menos acá, que hemos hecho la parte de microscopía electrónica, y ha servido para reconsiderar la taxonomía de algunas de ellas a través de estas estructuras, e incluso el trabajo conjunto llevó a un premio que tuvo de la Academia de Ciencias de Cuba, con una mención específica para el grupo de mujeres que participaron en este tipo de estudio. Y Lourdes Segura, que está por allá, fue junto con la doctora Ana Sanz de Cuba mencionadas de manera especial en el Congreso de Cuba por esa influencia en el trabajo que tuvo, y un impacto en la sistemática de estas ranitas por allá. El otro tipo de cosas es que la Giardia lamblia, por ejemplo, se ha en muchas ocasiones tratado con fármacos tipo bacteriano, porque sus genes son molecularmente como tipo bacterianos. Sin embargo, los procesos celulares de la Giardia son eucariontes. Entonces, nadie nunca, por ejemplo, ha tratado a las Giardias con fármacos eucariontes específicos de nucleolo, que ahora estamos iniciando esa parte. Entonces sí trae una consecuencia en muchos sentidos, y yo decía principalmente, ahora que estuve escuchando, que hay muchos lugares comunes en el sentido de generar información científica reproducible, yo diría, para no decir buena, mala, rigurosa. Reproducible creo que es una palabra que a mí me gusta, porque si es reproducible es que el fenómeno, y con varias técnicas, es un fenómeno que sí genera información y que permite al menos una discusión entre toda la gente. Y yo pienso en particular, estamos trabajando en ello, que varias cosas de estas pueden ser incluidas en la agenda, en particular de diplomacia científica. Wow. Esto abre muchísimas posibilidades y me llamó la atención los estudios de coral. Una de las cuestiones más complicadas, complejas y retadoras en la ciencia es precisamente el determinar los procesos de adaptación basado en ecosistemas o en los recursos o en los organismos mismos. Y por lo menos ahorita ya se sabe que los corales se blanquean o no dependiendo de la especie de zooxantel que tenga. Pero entonces, esto que acabas de presentar abre otras posibilidades. Y creo yo que estamos en el comienzo, ni siquiera en pañales. Estamos en la gestación apenas. Esperemos que pronto ya el nacimiento y los pañales ya vengan para generar investigación hacia allá, porque el tiempo nos está comiendo y me parece muy interesante y muy importante la clasificación taxonómica de la ranita en Cuba, pero el reto de la adaptación al cambio climático ya a esos niveles, que es muy probablemente donde se deba de estar viendo, porque a nivel macro no es posible. La acidificación le pega a cualquier lugar, no importa dónde esté. El aumento de temperatura le va a pegar, no importa dónde esté, dentro de los océanos, por ejemplo, que es para mí el ecosistema que veo. Creo yo que los estudios que estás desarrollando son cruciales. Esperaría yo tener la oportunidad de leer más sobre tu trabajo y ojalá que fuera enfocado hacia allá en algún momento.
Bueno, sí, gracias por el comentario. Ahora debo confesar que esto de los corales, ahora que estuve por Arabia, que ya fui 2 veces, gracias a la intervención de un estudiante de aquí, que buscó lugares para ir a estancias y encontró allá un sitio que es la Universidad de Ciencia y Tecnología del Rey Abdullah, líderes en muchos estudios del océano y de corales, y yo como que desencajaba, y junto con él un poco, pero encontramos que hay arqueas en los arrecifes, y entonces eso nos motivó más. Pero platicando en las tardes, ahora sí que en las tardes de Arabia, donde el sol se pone, el calor es tremendo, platicamos del coral porque el líder de trabajo allá ha trabajado un poquito sobre el blanqueamiento, y pues yo había oído un poco, no oídos sordos, sino no había oídos, pero no retención, ¿no? Y hasta que un día platicando dice, ¿cómo? A ver, explíquenme bien lo del blanqueamiento, y me hablaron de la zooxantel. Y yo encontré en el arrecife de Veracruz y en los sacrificios hace mucho tiempo este tipo de relación, y las estudiamos un poquito, pero se quedó almacenado por ahí cerca de 25 años, y ahora que lo retomamos, me dicen, es que es un proceso en el que se sale la zooxantel porque la temperatura se eleva. Y curiosamente, el arrecife que visitamos en esa incursión, que yo no me metí, pero todos los demás sí, por cuestiones personales propias, ¿no? Pero todos se metieron a nadar, y ahí platicando, resultó ser que cuando me lo expliquen, pues sí, se calentó mucho por aquí, es el arrecife más caliente del planeta, y el fenómeno es que se sale la zooxantel. Y eso hace que ocurra todo lo demás. Y cuando vemos un poquito más en detalle, lo que encontramos de entrada, no se ha averiguado más, es que la zooxantel se aloja muy notablemente en las zonas del retículo endoplásmico rugoso, donde ocurre la introducción de proteínas que van a salir y que van a servir como cama de la mineralización de los corales, que es un evento muy similar al que ocurre con la formación de esmalte en el diente, que estudiamos en el laboratorio porque tenemos odontólogos, pero nuestra motivación son los organelos involucrados en este fenómeno. Entonces resulta ser que la biomineralización es general y se aplica tanto a los corales como al esmalte, como a los huesos. En fin, es un evento que pareciera muy particular, pero resulta ser que es un evento que se ve en muchos lados de la naturaleza. Entonces, tomar ejemplos de aquí y de allá en discusiones donde si no se reúne la gente, pues nunca sale, ¿no? Sí, gracias por el comentario. Pues otro wow, porque de veras que es todo un tema. Nos llevaste al mundo microscópico y adentro se expande tan grande como lo que estuvimos viendo en los ecosistemas, ¿no? En el mundo visible, ¿no? Me sumo al comentario de Belia. Te vamos a pedir que estemos nosotros más cerca de ti, porque estamos seguros que este tema, y me lo imagino ligado a la biotecnología, la nanotecnología, no sé si aquí, pero en varias de las escuelas que mencioné, de las 47, que tocan temas de biología, hay una en Ensenada que es nanotecnología, licenciatura en nanotecnología. Y la verdad es que aprendemos mucho con los maestros y con los muchachos que están abordando lo que nosotros estudiamos a nivel macroscópico, pero en el tema de la nanotecnología, de las nanopartículas del mundo, de estas dimensiones, con toda la tecnología que ahora existe. Y digo yo de la biotecnología porque me lleva a pensar en 2 elementos que aquí son evidentes. El mundo microscópico es acuoso fundamentalmente, ¿no? Está inmerso en una condición que, pues, cuando me voy a la parte macroscópica, pues el océano es predominante en nuestro mundo macroscópico y es acuoso. Y ahí es en donde tenemos uno de los retos más importantes de la biología integrada, desde el conocimiento microscópico hasta lo que ahorita hemos abordado, en donde seguramente hay muchísimas cosas que todavía ignoramos.
pero que ignoramos no porque muchas de ellas no sepamos cómo funcionan, sino que nos hace falta interactuar con los especialistas que han estado desarrollando conocimiento, y nosotros, y yo lo debo de decir, tú tienes un reconocimiento internacional y extraordinario en este tema que estás desarrollando, ese clavado que te echaste y que ahí sigues en el mundo microscópico, nos trae a nosotros conocimientos y nos hace recordar muchas cosas que las vimos en la teoría y que muchos son elementos o son conceptos y que nos imaginábamos, pero que ahora tú los estás demostrando y los estás poniendo al alcance nuestro. Te queremos dar este reconocimiento en respuesta a este acercamiento. Te agradecemos, nosotros somos los que te agradecemos que hayas colaborado. Te invitamos al colegio, yo sé que eres muy amigo de muchos de los miembros del colegio, pero las puertas están abiertas. Y además de este reconocimiento, pues una playera. Vamos a ver qué dice, a lo mejor habla de, bueno, dice que sumar y dividir es lo mismo, ¿será? Sí. Sí. Muchas gracias. Con eso, ¿sí? Sí, claro. No como hasta